Ya comienza De Guapas y Mal Entretenidos. Otra forma de contar el campo. Con Félix San Martino y su equipo por Radio del Plata. Cuando estemos lejos, cuando estemos tristes, cuando no me veas frente a tu mirar, cuando la distancia... Muy buenos días. Aquí estamos otra vez en De Guapas y Mal Entretenidos, este ciclo que lo estamos llevando todos los sábados de 7 a 9, aquí con la guapa María Martini. Buen día. Buenos días, Félix. Bueno, muy bien. Acá tenemos un sábado cargadito de noticias, de opiniones, de entrevistados. Tuvimos una semana, pero de lo más agitada, básicamente con 3 elementos, te diría. A ver. El tole-tole del impuesto inmobiliario, que terminó siendo un dunga al productor con el aumento del 50% del inmobiliario. ¿Coincidís? Sí, porque se copia de Solmi, de Federación Agraria. Sí, tal cual. Pero eso ya tiene su copyright. Así que, sí. Bueno, atención. La cuestión es que quedó el 50% clavado de impuesto inmobiliario en la provincia de Buenos Aires y la consecuencia es enfriamiento de relaciones con el gobierno de parte de las entidades de gremiales, básicamente Carvap, y andás a ver si hay algún otro más. Algunos hablan de hasta protestas. El segundo elemento, evidentemente, que transitó toda la semana es la transición entre el ministro de Agroindustria, Bruyaile, y el entrante Luis Miguel Echeverri. Así es, hubo de todo, chismes por aquí, chismes por allá, quién se queda, quién se va, nombres en danza de todos los colores. Bueno, vos vas a sacar a lo largo del programa a alguno de los que teóricamente van pintando. Y el último elemento... Pero podemos ir tirando alguno. No, vamos a tirarlo sobre el final del programa, sobre el final. Y lo último, o el tercer elemento de esta semana, que realmente vale la pena destacar, es la entrega de premios del Premio a la Excelencia Agropecuaria que organiza el Diario de la Nación y el Banco de Galicia. Que es un hito en todo el año. Así es como la cena de fin de año. Pero bueno, basta de introducción, arrancamos el programa. Vamos. ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, con lo de la forestación quedó claro que la ventaja comparativa que tiene el país, el productor en el establecimiento, que es básicamente esta bendición que tenemos de ecuación entre temperatura y agua, hace que el árbol crezca más centímetros que países competidores, se diluya o se pierda de la tranquera para afuera. No sé por qué acto de magia se pierde todo eso y terminamos en un sector forestal que lejos de traer divisas, importa divisas o es deficitario. Pero bueno, para resolver este intríngulis, ¿qué tal si le preguntamos a alguien que sabe y que estuvo muy vinculado durante mucho tiempo por ser un productor ganadero y además por ocupar otras posiciones muy relevantes en distintas instituciones como Carlos Cadopi? Carlos, ¿estás ahí? Bueno, ¿cómo va? Bien. Hermoso, yo estoy en Entre Ríos, hermoso sábado, hasta dan ganas de trabajar. Vamos a trabajar, no te equivoques. No, por eso estoy mirando a ver si llueve. ¿Cómo les va? Pero dime una cosa, cuando llueve se llenan de agua y salís a protestar. No. Sí, ya es otro tema, ¿no? Seguimos inundados, Félix. Bueno, yo tengo capacidad receptiva de 1000 cabezas y tengo 250. Bueno, eso lo salteamos por ahora. Vamos sí, por ahora salteémoslo. Que es un tema que se intenta resolver a partir de ganar competitividad después de la tranquera, porque hasta la tranquera está claro que tenemos las condiciones como para ser muy competitivos en la producción de madera, pero después no sé por qué se pierde esa competitividad. ¿Vos tenés alguna de las claves? Mira, yo fui presidente de la Asociación Forestal Argentina hace bastantes años y el relato que hizo en una nota que escribió muy buena es exactamente lo mismo que pasaba hace 40 años. Así que nada cambió. Lo mismo. Nada cambió.
nada cambió. Pedimos de nuevo que den crédito para forestar. Cuando el problema no es la forestación, el problema es la demanda, no hay demanda. Lo que me alarma y me preocupa y me puso muy mal en la nota esta, fue que el presidente diga qué tenemos que hacer para que vengan las inversiones acá. Es muy clarito. Están haciendo cola en Uruguay para una fábrica de 6.000 millones de dólares. Y nosotros nos contentamos con apenas una de 1.000 millones, 800 millones. Seguimos importando por 1.000 millones de dólares. El problema acá, para mí, es que se sigue confundiendo crecimiento con desarrollo. A ver. Y prioridades. Da lo mismo hacer acero que caramelo, como dijera Martínez de Oz. Acá, para mí, el sector forestal, que es una de las prioridades que tiene el país, tiene que tener beneficios reales y abrirle las puertas a las empresas que vengan a invertir. No puede ser que enfrente, en Uruguay, se esté por hacer una fábrica que es una inversión de 6.000 millones de dólares, va a ser la segunda fábrica en importancia en el mundo. Los problemas ambientales se pueden resolver absolutamente. Acá el problema es de políticas económicas, que no es rentable producir en la Argentina. Con las tasas. Carlos, sí, María, sí. Vos te referías a una pregunta que hizo el presidente Mauricio Macri durante la primera de las mesas que se armó sobre el tema foresto industrial, que él preguntó justamente qué hay que hacer para que vengan las inversiones a la Argentina. ¿Qué le contestarías vos a Mauricio Macri? Primero, tener un plan de gobierno donde un proyecto de país, donde las prioridades están en la inversión productiva, no en las tasas de interés. Acá en la Argentina no se puede invertir hoy productivamente. No hay sector que resista. Alguito el sector agropecuario, pero alguito. La soja que esté cerca de los puertos, los fletes no funcionan. Creo que acá hay que hacer un plan de desarrollo que incluya el sector forestal. Pues, explicaba con acierto que la provincia de Misiones, que Entre Ríos, que los ambientalistas, que no ambientalistas. Aquí hay que saber que en Corrientes, Entre Ríos y Misiones, inversiones de 4.000, 5.000 millones de dólares, significa cambiar provincias. Acá tiene que haber una decisión del presidente de privilegiar al sector, buscar las condiciones para que haya inversión, garantizarles a las empresas que inviertan continuidad. Y el mundo reclama pastas y papeles. Nosotros no tenemos fábricas, es vergonzoso. Uruguay, que no tiene nada de forestación al lado nuestro, tiene 3 plantas y va a montar la 4ª. Pero plantas importantes, si el ambiente no se mosqueó, no impacta en nada. La forestación es bienvenida ambientalmente. Estamos con un problema de agua, de abastecimiento de cerca de 20 millones de argentinos, y no se hace nada. El presidente timbré en Villa Parnasito y no le dijeron que al lado hay 1,5 millones de hectáreas inundadas. Ahora, entonces, sí. No, la pregunta que te hago es, a la hora de esa inversión, que son, por lo que vos estás mencionando y en otros trabajos aparece que la inversión en la industrialización forestal son cifras enormes porque trabajan con mucha escala. Sí. Lo que no me queda claro es, bueno, ¿cuál es el programa de atracción a esa inversión? ¿Qué es lo que se debería hacer? En la Argentina ninguna. Acá hay que hacer un proyecto de desarrollo del país donde se privilegien determinadas actividades. Una es la exportación, que podemos pasar de ser importadores por 1.000 millones de dólares al año, un poquito menos, a 3, 4.000 millones de dólares al año. El mundo es ávido, no hay más madera donde hacer papeles en el resto del mundo, solamente estamos acá en Sudamérica. Ahora, por los distintos informes, los árboles están, no es un tema de producción, sino de tala y elaboración. No, el problema está, forestamos, cumplimos lo que nos da el crédito fiscal, la degradación o los créditos de forestación lograda. El tercer año, como no hay demanda, las forestaciones se abandonan. Y nunca va a haber entonces madera pura de calidad, madera salido de calidad. Tiene que haber una industria de la molienda, que es la celulósica papelera fundamentalmente,
para que después se la busquen en serio para hacer madera de acerrío. Si no, nadie aguanta 30 años esperando que crezca un arbolito. Acá, el tema es este. El día que se ponga la piedra fundamental de una fábrica, nos ponemos a forestar y abastecemos cuando la fábrica se ponga en marcha a los 3 o 4 años. Así de sencillo es. Se hará con distintas medidas de plantación. Tenemos todos los métodos. Lo que no se puede hacer es ir mirando de costado y preguntar. No puede el presidente preguntar qué pasa. Pasa que no es rentable producir, señor presidente. Es tan sencillo como eso. Y porque no hay prioridades. No se puede encontrar una sola inversión en el sector productivo. Y no es lo mismo, repito, hacer parabrisas en Zárate que hacer celulosa y papel, que hacer biotecnología, que resolver el problema energético. Clarísimo, Carlos, clarísimo. En otra oportunidad vamos a ir a inundaciones, pero el panorama que vos estás planteando forestal, por lo que estás diciendo, necesita una mirada más integral de lo que se está haciendo. Mucho más profunda. No estudian los problemas de fondo. No hay un programa de prioridades. Y si no hay un programa de prioridades, y es más beneficioso poner la plata en el circuito financiero, no dudes que la gente lo va a poner en el circuito financiero. Mientras tanto, los productores estamos surgiendo, ¿no? Con un país que está entre los mayores crecimientos del mundo, Félix. Vos lo sabés, María lo recontra sabe. Por eso, cuando leí la nota de María, me dije, qué certera que es. Pero hay que preguntarse a fondo lo que dice ahí. Hay que releerle y preguntarse. No puede un presidente decir por qué no vienen las inversiones. No puede, yo en el corazón en eso. No vienen porque no hay condiciones para invertir. Tan sencillo como eso. Está claro. María está contenta porque te convertiste en su primer fan, Carlos Cadopi, de las notas de María Martín. Es bueno saber que alguien lee las notas. Pero me escandalicé cuando hablan de una inversión de una planta de 300 toneladas. Y sepamos eso con la recuperación de residuos, que se tiran y que se pierden. Tenemos papel para ser recuperado nomás la misma que si investiéramos en la planta de 300 toneladas. Entonces, hablemos en serio, no. Ok. Otra vez te traemos acá al piso para hacerlo más desarrollado. Carlos, te manda... ¿Cómo está el tiempo ahí en Buenos Aires? Acá está bárbaro. Bueno, así que las ganas de trabajar van a llegar hasta el mediodía nada más. Vamos todavía. Bueno, te mandamos un abrazo, Carlos, gracias. Un abrazo grande. Gracias. Estuvimos acá con Carlos Cadopi, productor ganadero del Delta, forestación, etcétera, etcétera, etcétera. María, más que aplaudida tu nota. El tema con la forestación, sin dudas, da para largo y tendido, porque la Argentina, a pesar de tener el mejor, como lo dijiste vos al principio, el mejor de los climas, las mejores condiciones para que crezcan, para que crezcan los árboles, que el primer turno de corte, como se llama, de los eucaliptus, por ejemplo, se da a los 10 años, cuando en otros países, en Finlandia, en Chile, que está acá al lado nomás, se da a los 20 años, a los 30 años en algunos países. Vuelve antes. Imagínate, tres veces más en la Argentina. Bueno, la realidad es que no se desarrolló acá. ¿Por qué? Porque no vienen las inversiones, porque los árboles quedan, como dicen por ahí, de pie directamente. Para entender las inversiones en industrializar esa madera. No hay fábricas. Exactamente, no hay fábricas, no hay demanda, como lo decía Carlos Cadopi recién. No hay demanda para esa madera y la Argentina tiene que importar papel. Es decir, no tiene todo el papel que necesita para... sobre todo el papel marrón, que es el más demandado en este momento, que es el papel para hacer paquetes, para comercializar todo lo que se industrializa, por ejemplo, harina, todo lo que va empaquetado. Va empaquetado en esas bolsas marrones. Bueno, eso es lo que no tiene la Argentina, que podría bien producirlo ahora, internamente. Solo a los efectos de aclarar, cuando vos decís no hay demanda del bosque, del monte forestal, pero sí hay demanda de esa madera, es decir, falta ese eslabón intermedio, que es la industria para que demande el árbol. Es así. Sí hay demanda de la madera, para que se entienda. No hay una demanda de ese árbol. O sea, hay mercado porque se está usando, pero se está usando con importación. Claro, al no haber industria pero no hay producción propia.
No hay producción propia. Por lo cual no hay ningún incentivo a invertir en montes forestales, lo que se está... Por lo cual hay muchísimos menos incentivos en producir en montes forestales, que además es una inversión que se recupera a largo plazo, porque 10 años son 10 años. Y es de decir, hecho, que tiene que haber cierto marco como para que, bueno, uno plante un árbol hoy para recuperarlo ahora, en unos cuantos años. ¿Cómo es la cuenta entre la cantidad de hoy árboles que hay para talar que no están siendo talados? Porque hay una cifra muy importante, queriendo decir esto, que no es el problema de no tener montes forestales, sino el problema es de no tener el eslabón industrial para aprovechar esa madera que hoy estaría disponible. Si vemos la madera que hoy está disponible, se podrían estar industrializando 20 millones de metros cúbicos por año, y se están procesando 13 millones de metros cúbicos, es decir que hay 7 millones que quedan directamente de pie. Y eso es pérdida de eficiencia, porque el árbol, digamos, sigue engrosándose, pero bueno, llega un punto en que hay que cortarlo, porque si no, no se sigue la rueda. Claro, ahí está. Agua limpia es como el Una tendencia por demás interesante que está ocurriendo, que se está acelerando, te diría, es la incorporación de jóvenes de distintas ramas o especializaciones o estudios o formaciones. Es decir, el campo, la producción de alimentos no estrictamente vinculada al ingeniero agrónomo tradicional, al veterinario tradicional, sino que de golpe incorpora, por él, qué sé yo, ingenieros en sistemas, ingenieros industriales, a partir de emprendimientos tecnológicos, llamarlo así, que traen un adelanto. Eso está ocurriendo en particular con muchos profesionales jóvenes del interior, que por él viven en distintas ciudades del interior, llamarlo Junín, Trenquelauquen, Villegas, Tres Arroyos, que están de alguna manera en un ambiente agropecuario y estudiaron una carrera no vinculada estrictamente. Y por las vueltas de la vida terminan en un emprendimiento tecnológico como este que a vos te llamó poderosamente la atención, ¿no? Así es, vamos a hablar con Santiago McKinley, que es uno de los creadores de Backup. Santiago, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Félix. Muy buenos días, María. Bien. María descubrió esto de este emprendimiento Backup, que es básicamente una aplicación. Vamos a decir que es con B corta, ¿no es cierto? Por las vacas, Backup. ¿Es una aplicación para el celular para ofertar y comprar vacas? Exactamente. Es una aplicación que permite mejorar la comunicación entre compradores y vendedores. Y nosotros siempre decimos compradores y vendedores porque no es estrictamente, muchos me dicen, pero yo uso un comisionista, entonces esto hago que lo salteo. No, es compradores y vendedores. Pueden ser comisionistas, intermediarios, consignatarios, que también los queremos incluir dentro del ecosistema de Backup, porque creemos que agregan un valor importante en la cadena de comercialización. Santiago, cuando decía que que había jóvenes, ¿por qué no contás un poco la historia de tus socios, que también vienen de otras ramas, de otro tipo de formación, para generar este emprendimiento? Sí, Gustavo es el mayor, tiene 42, es ingeniero en sistemas, y bueno, trabajó en muchos lugares, estudió en Tandil, se fue a Estados Unidos, vivió un tiempo allá, después volvió a Argentina, y finalmente logró acordar con la empresa para la que trabaja, que es el CTO de una empresa de sistemas global, trabajar desde General Villegas. Con Juan Martín, que es licenciado en Administración de Empresas, él también trabajó para una multinacional en el área de créditos, un día se cansó y dijo, yo quiero volver a Junín, y se volvió a Junín a emprender un negocio con carnicerías, reparto de carne y todo. Y bueno, en mi caso también, yo tengo 30 años, me recibí, trabajé 5 años en una multinacional, y desde el 2015 empezamos a trabajar con Juan Martín en Backup, un poco visitando productores, viendo cuáles eran las necesidades, cuáles eran los mayores dolores de cabeza a la hora de comercializar. Y en la búsqueda de alguien, de un socio tecnológico, lo encontramos a Gustavo, nada menos que acá en Villegas, por suerte. Gustavo tiene una trayectoria muy amplia en dirigir empresas en el área de sistemas, así que la verdad que fue una pegada bárbara.
¿Y bueno, así fue un digamos, poco que nos conocimos. cómo es el funcionamiento más concreto, digamos, de Backup? ¿Cómo hace alguien que quiere vender, por ejemplo, su hacienda para ingresar? ¿Cómo se usa? Backup te la puedes descargar tanto del Google Play, que es como el App Store de Android, o del similar en iPhone. Está para las dos plataformas, se descarga de manera gratuita, te registras, y una vez que estás registrado, ahí ya podés hacer publicaciones. Lo más importante es que funciona en base a tener contactos, con lo cual o le decís a tus contactos que se la bajen y decís, bueno, mira, ahora vamos a empezar a trabajar con esto, porque es una herramienta muy útil, o la aplicación te va sugiriendo en base a los contactos que ya tenés, nuevos contactos. Entonces la idea es que vos, por ejemplo, querés vender una tropa, le sacás una foto, caracterizás la tropa, decís cuántos son, qué peso tienen, raza, qué tipo, puede ser faena, reproductores, cría, invernada. Después decís dónde están, te va a pedir que pongas un establecimiento y un número de quit y un número de respa, eso es solo una vez. De alguna forma con eso logramos identificar a las personas para que no hayan, tratar de evitar los fraudes, ¿no? Y una vez que terminaste de caracterizar la tropa, decir dónde están, se la envías a los contactos que vos querés ofrecérsela. Esta publicación, muchos me preguntan, ¿es como Mercado Libre? Y digo, no es como Mercado Libre porque es una oferta privada. Vos, María, se la ofreces a Félix, y Félix no se entera si se la está ofreciendo a Santiago también, y Santiago no se entera que se la está ofreciendo a Félix. Ni tampoco qué precios te estaban ofertando los otros. Con lo cual la privacidad es tuya. Santiago, tengo que preguntarte, ¿cómo es recibida esta aplicación dentro del mundo que comercializa vacas, dentro de los consignatarios, dentro de los comisionistas? Me imagino que muy buena cara no les deben poner. La primera impresión es, dicen, pero esto nos saca del negocio. Y yo les digo, no, esto es una herramienta para ustedes. Mi padre es consignatario y también la primera impresión fue, pero esto va a ser competencia mía. ¿Qué hijo he engendrado? Claro, tal cual. Pero no, al final entiende cómo funciona y que es una herramienta. La realidad es que los productores utilizan los medios de intermediación porque les agregan valor, o porque les van a revisar la tropa, porque les dan crédito a los compradores, porque a lo mejor les adelantan la plata cuando venden a frigorífico y les pagan a los 20 días. Entonces tienen un valor agregado. Si quisieran comunicarse directamente con el frigorífico, no tienen más que buscar en internet el teléfono y lo llaman. Entonces yo creo que los intermediarios no tienen que tener miedo de usar Backup, porque realmente ellos están agregando un valor, y Backup lo que va a hacer es potenciar su red de contacto y a lo mejor acercarles negocios que antes no tenían. Santiago, una última pregunta. Ustedes arrancaron en el 2015, ¿no? Sí. ¿Están teniendo tasas de crecimiento en cuanto a gente que se incorpora, productores que ofrecen volúmenes de negocio? ¿Cómo crees que está reaccionando el mercado ante esta iniciativa? Nosotros arrancamos en el 2015 a buscar la vuelta y a tratar de crear el producto, ¿no? La aplicación está recién disponible hace un mes. Y bueno, ya tenemos 150, teníamos hasta la semana pasada, y esta semana se ha duplicado con el tema de la noticia que salió en el diario La Nación, y han empezado a llegar un montón de productores que dicen, esto es buenísimo porque yo recién agarro el negocio familiar y estoy atado de un comisionista por la zona en la que estoy, me encantaría tener más contacto con más gente, así que la gente la verdad que lo recibe muy bien, y nos han llegado muchísimos mails de gente que quiere entender cómo funciona. A lo mejor les da un poco de miedo al principio, porque dicen, pero ¿y dónde cobran ustedes? Y decimos, no te preocupes por eso, porque la aplicación es gratis. Pensá que Google también es gratis y vos usás Google todos los días. Bueno, Santiago, nos vas a seguir contando en la medida que se vaya agregando gente para saber en qué termina de alguna este negocio, ¿no? Dale. Era Santiago McKinley, uno de los creadores de Backup, una herramienta para comercializar hacienda. Uno de los
los acontecimientos de la semana fue evidentemente la entrega del premio a la excelencia agropecuaria que organiza el Diario de la Nación y el Banco de Galicia. Vos fuiste a la entrega, ¿no? Sí, estuvimos por ahí. Bueno. Una entrega, digamos, que siempre trae sus expectativas. Ahí es. Y uno de los galardonados fue, y además es una de las categorías, digamos, más competitivas, que más trabajos se presentan. A mí me tocó ser jurado y te digo que estuvo pero muy peliagudo, porque evidentemente hay distintas características que muestran los que se postulan para ganar el premio. Pero uno se destacó, y evidentemente es el que terminó ganando, que es el de la familia Cameron, ahí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante todo el desarrollo que tienen de tantos años que vienen desarrollando agricultura ahí, y que no contento con los resultados que van obteniendo, siempre le van agregando algún adelanto más. Por ejemplo, creo que incorporaron en los últimos años la cuestión del riego en los cultivos, logrando lo que se logra generalmente con riego, que es más rinde, mejorar más el rinde. Pero más que yo te esté parafraseando, vamos a quien es el protagonista de la explotación allá en Pieres, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y por eso vamos a hablar con John Cameron. John, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, antes que nada, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. John, en el trabajo que presentaron ustedes aparece una introducción bastante interesante que te pido a ver si la podés contar, que es esta cuestión familiar que ustedes tienen desde hace años en la explotación y que hubo como un traspaso de posta entre tu padre y vos, y antes capaz también. Contalo. Sí. ¿Cómo fue? Sí, la familia se radica en Pieres hace justamente 101 años, cuando mi bisabuelo compra ese campo, compra 5.000 hectáreas en Pieres, tras él haber trabajado 20 años en una empresa que se llama Explotadora de Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego, la parte chilena de Tierra del Fuego. Así que él llegó acá de Nueva Zelanda, su padre había nacido en Escocia, así que tenemos una trayectoria británica escocesa, pero de 150 años atrás, y desde que compró este campo, la familia ha estado radicada en la zona de Pieres y siempre viviendo en el campo, digamos. ¿Cómo se llama el campo? El campo en su momento se llamó Maorí, de sus antecedentes, de su antecedencia Nueva Zelanda cuando él llegó acá, y tras dividirse hace 25 años entre los primos de mi padre, la parte que nos tocó a nosotros se llama Grigadale, que es un nombre escocés, que justamente la finca escocesa que tenía mi antepasado en Escocia allá atrás, digamos. Bueno, de hecho vamos a hacer un paréntesis. John, cuando fue a recibir el premio, estabas vestido, digamos, de gala con la ropa escocesa, ¿no es cierto?, tradicional. Sí, mantenemos una cierta tradición escocesa en la familia, digamos, tuve la suerte de ir al colegio, educado en Escocia, así que también eso lo reivindicó un poco. Sí, de vez en cuando me pongo las pilchas escocesas. ¿Sí? Pero de hecho vos estabas estudiando en Inglaterra cuando agarraste la posta del campo, si corregime, pero fue algo así, sí, ¿no? Sí, fue algo así, digamos, tanto mi abuelo como mi padre y yo y mis hermanos fuimos al secundario en Escocia. Yo después seguí la universidad en Inglaterra y vivía en Inglaterra, y me casé con mi mujer canadiense, que nos conocimos en la universidad en Cambridge, y después vivimos en Londres, y después cuando llegó el momento de que mi padre se retiraba de la empresa, surgió la oportunidad de venir a probar suerte acá, y eso fue hace 25 años, así que nos ha salido relativamente bien, y ahora estamos instalados viviendo en el campo ahí con nuestra familia. Ahora, déjame que me detenga en esto del traspaso, porque la particularidad de la familia de ustedes es que el padre no llega a tener demasiados años, sino que creo que a los 60 y algo de años, lo cual está activo, entrega la posta al hijo. Es una manera como adelantada de retiro. Sí, eso es algo que ha pasado en nuestra familia, tanto mi abuelo se lo hizo a mi padre, después mi padre nos lo hizo conmigo. Sí, nosotros lo creemos que eso es bueno, en que la persona que hereda el manejo de la empresa lo hace en un momento que todavía es joven, digamos, y con toda la fuerza de emprendimiento que un joven que tiene, que ya cuando nos vamos en edades capaz que la vamos perdiendo, así que crea el ímpetu de cambio, o de querer encarar cambios que los jóvenes tienen mucho más que los viejos, y
y eso nos ha salido bien, digamos, tanto lo hizo mi padre con su abuelo y encaró mucho en ese momento una explotación ovina y él la cambió le tocó el cambio ese de los 60 de ir de ganadería a agricultura y la encaró muy bien. Y después a mí me tocó justo, por suerte, en el comienzo de la siembra directa y tal vez a mí me fue mucho más fácil hacer un cambio drástico hacia siembra directa que lo hubiera tocado a mi padre en ese momento. Así que creemos en esa idea de que la juventud debería tomar el mando bastante temprano, digamos. Ahora, toma un mando acompañado por tu padre. Me imaginaba que él de alguna manera te estaba acompañando en tus 20 y algo de años. Acompañó de lejos, seguramente. Ajá. Viste, los escoceses somos bastante callados, digamos, además que no decimos mucho, miramos bastante y no decimos mucho, pero sí, estaba ahí, vivía ahí, así que seguramente si hay cosas que no le gustaban hubiera opinado, pero por suerte fue saliendo y trabajamos en algo bastante particular en una sociedad, digamos, nos asociamos de cierta forma, así que lo que él aportaba, que era el capital y la trayectoria, yo lo que más me sirvió en ese momento de tomar el manejo joven fue heredar una trayectoria de vida de 30 años de la zona de él, así que es muy fácil ir a trabajar en una zona donde a tu padre lo conocen por 30 años, todos los proveedores, clientes. Así que eso es lo que más me sirvió para arrancar, digamos. Uh-huh. Ahora, como vos decías, los cambios que se fueron dando en la explotación fue de una producción ovina que pasa a agricultura y vos le das una vuelta de tuerca con respecto a lo que es la siembra directa, que de alguna manera vos la agarraste cuando la siembra directa estaba comenzando, si querés, o había más prueba y error en ese tiempo. ¿Cuáles fueron los aprendizajes que hiciste desde ese momento a hoy, o los grandes hitos que dirías en términos agrícolas que fuiste incorporando en la explotación? Y de la parte agrícola fue justamente como decís, era la época del prueba y error con la directa, digamos. Fuimos pioneros en la zona, nos considerábamos que estábamos completamente equivocados en su momento, viste, Pieres es un suelo muy profundo, muy estables, no hace falta tal vez la directa por las razones que hace falta en otros países o en otras zonas para prever la erosión y eso, pero falta hace, pero capaz que no era tan evidente en esa zona que hacía falta. Es una zona papera, es una zona que el arado y el cincel estaban muy a la vista en todos lados, así que se nos cuestionó bastante la decisión, pero fue un éxito rotundo. No me gustaría tal vez estar haciendo agricultura continua, que es lo que hacemos, sin haber incorporado la directa. Y después la otra cosa que a mí me sirvió mucho, haber trabajado en Londres para una compañía de exportadora de granos, para Dreyfus en su momento, me fue muy fácil ver la parte comercial, digamos. Yo siempre ansiaba una planta de silos, que ahora la tenemos, así que le di bastante más rosca a esa parte del post cosecha, de la parte comercial del negocio, digamos, o de la parte logística comercial del negocio. Es decir, para no estar enganchado tanto en la venta post cosecha, sino poder definir las ventas a través del año y, digamos, buscar un mejor precio. Sí, todo eso, por eso, la parte comercial y también la parte logística, digamos. Nosotros hacemos mucho maíz en una zona donde el maíz siempre se cosecha húmedo. Uh-huh. Tener nuestra propia secadora, nuestra propia planta de silos, le cambia la cara al negocio del maíz. Todos sabemos que la parte del negocio del maíz pasa mucho más por los costos post cosecha que los costos pre cosecha. Y poder ponerle hincapié y haber estado expuesto por mis trabajos en Dreyfus antes a entender esa parte del negocio me fue muy, muy útil, digamos, en un momento que todavía, ahora capaz que se charla más ese tema, pero en los principios de los 90, por lo menos en nuestra zona, no estaba muy evidente cuestionar que te cobraban los acopios o cómo podías hacer para no usar los acopios y todas esas cosas. Es decir, que el maíz ustedes lo venden o tienen, digamos, animales para... No, nosotros lo vendemos, estamos a 20 kilómetros de un puerto, digamos, así que claro. nuestro maíz a tranquera es relativamente caro comparado con un tipo que produce maíz a 300, 400 kilómetros de un puerto. Así que el negocio de transformación en carne no es tan claro como tal vez lo es en el sur de Córdoba o lugares donde el más lejos, claro, que tienen un peso del tanto transporte. peso en el precio, ¿no? La pregunta que te hago es, en esto de los hitos que vos me decías, incorporaste siembra directa, el último hito que tengo entendido es el riego. Sí, el riego, teníamos siempre una historia de mi padre era muy muy amante del riego, así que no es tanto que hicimos útil, ahora tenemos bastante riego, pero siempre algo de riego en la empresa estaba dando vuelta. Mi padre hacía algo de papa o alquilaba para papas,
mi padre fue uno de los primeros importadores de los viejos equipos Valley, pivote central, autopropulsados hidráulicos en los principios de los 70, que de casualidad él lo importó porque le fue muy bien un noviembre lluvioso en una cosecha de trébol blanco. Así que lo terminó importando por trébol blanco, después no le fue bien regando trébol blanco, así que lo pasó a papa y después eventualmente a maíz. Y desde los 90 que nosotros hemos incrementado área regada, particularmente para maíz, pero justo da la casualidad que también ahora para semillero de trébol blanco, así que hemos dado el círculo completo, ahora que volvemos a regar lo que mi padre empezó regando de casualidad allá en los principios de los 70. Pero así que sí, el riego complementario no es una cosa que necesariamente te llena de plata, pero te da una gran estabilidad a tu empresa. Si vos sabés que vas a sembrar un maíz y sabés que lo vas a regar, ya prácticamente sabés que ese lote te va a rendir 12, 13 mil kilos de maíz. Claro. Y esa estabilidad, la estabilidad económica que eso te da, y también la estabilidad comercial que eso te da. Vos sabés que ya podés ir a vender maíz forward si te gusta el precio, porque el rinde está asegurado una vez que lo regás. Y lo que te da la bondad de un riego es que te sube la rentabilidad y te baja el riesgo. Ahora, eso es muy difícil encontrar en el mundo financiero, una cosa más rentable, menos riesgosa. Claro. Así que empresarialmente eso te da es algo bueno para tu empresa, ¿no? Y además ustedes, hablando de estabilidad, riesgo, han tomado una decisión bastante particular, que ustedes tienen una cartera, llamarlo así, o un menú de cultivos muy amplia, porque está el trigo, cebada, maíz, girasol, colza, soja, trébol, no le hacen asquito a nada. No, justamente yo soy muy creyente que una de las patas flacas tal vez del negocio agropecuario en Argentina es que somos muy pobres evaluadores de riesgo. Solemos hacemos el plan, metemos los números en una planilla Excel y decimos esto va a ser el resultado de acá 10, 12 meses. Y seguramente el resultado va a ser cualquier cosa menos esa, va a ser completamente lo contrario. Así que una forma de bajar riesgo para mí es diversificar. Si yo puedo sembrar 5 o 6 diferentes cultivos, como mencionaste, trébol blanco, cebada, trigo, girasol, maíz, soja o algo de soja segunda, yo estoy ampliando mi espectro de momento crítico climático desde octubre hasta marzo. Claro. Y evidentemente soy menos riesgoso que un tipo que siembra toda soja y tiene todo su momento crítico en febrero. Claro. Lo tiene que ser. No te digo que un año a él, si febrero viene bien, le va a ir mejor que a mí, pero a la larga una empresa menos riesgosa es una empresa más rentable. Es interesante. Por suerte estamos en... No, discúlpame. Sí. No, y por suerte estamos en un negocio del largo plazo, no estamos en el negocio de que todo esto se tiene que hacer pasado mañana. Y en el largo plazo, como te voy a decir, una empresa menos riesgosa es una empresa más rentable. Es interesante lo que marcás con respecto a los periodos críticos de los cultivos. Hay empresas que están jugadas a 15 días, por ejemplo, en la floración de un maíz de primera. Toda su suerte corre en esos 15 días, ¿no? Justamente, que es un poco también aunque ahora lo estoy incorporando, era siempre no me gustaba mucho la idea del maíz tardío, porque el maíz tardío estamos poniendo otra vez el maíz al momento crítico junto con la soja, así que toda la cosecha gruesa argentina de repente, maíz tardío y soja, está expuesto a como decís vos, 15, 20 días que le vaya bien en febrero. Y para mí eso como modelo, para mi empresa sería peligroso, para el país creo que más todavía, pero bueno, esperemos que todos los febreros y marzos sean benévolos, ¿no? ¿Vos crees que esta idea del toma de riesgo está realmente concientizada en el productor promedio, en el agricultor promedio argentino? No, todo lo contrario. Creo que está completamente subevaluado. Creo que hay un trabajo enorme por hacer en seguros multirriesgos. Sé que el nuevo ministro de Agricultura, Luis Echeverri, lo tiene muy presente a este tema de los cultivos, de los riesgos multirriesgos, de los seguros multirriesgo y seguros de ese tipo para que al país le vaya mejor, ¿viste? Que saquemos la volatilidad de que no nos pase un 2008, digamos. Así que creo que sí, está subevaluado el tema de los riesgos que corremos con toda nuestra producción ahí a cielo abierto. Por tu parte, evidentemente te has pertrechado, no solamente crees en bajar el riego, sino que te has pertrechado, porque a ver si enumeramos, tenés riego, tenés una planta de silo, trabajás con una estrategia de varios cultivos para ampliar los periodos críticos, por lo cual... Vende a futuro, además. Claro, el riego evidentemente has logrado bajarlo de manera bastante sustancial.
Sí, dentro de lo que es un esquema agrícola, ¿no? Uno podría ir a un esquema ganadero y el riesgo es mucho menos, pero bueno, dentro de que tomamos la decisión por la calidad de los campos que tenemos, que vamos a hacer una agricultura continua y total, o 100% agrícola, sí, creo que ahí mi rol como empresario era, bueno, espérate, pero eso es riesgoso. ¿Qué hacemos ahora? Y como dijiste recién, ¿cuál es tu momento crítico más expuesto? Es maíz de primera floreciendo en enero. Bueno, ¿qué podemos hacer para que, aunque frente a un enero jodido o un enero difícil, bueno, ahí podemos incorporar riesgo para justamente bajar tu mayor riesgo? Así que sí, muchas veces estoy planeando qué hago para arriesgarme menos o para cubrirme más a los desastres. John, la última, por lo menos de mi parte, ¿cómo viene el traspaso a la generación, a la siguiente generación? Bueno, ahora me toca a mí hacer lo que yo avalo que hicieron mis antepasados, pero por suerte me faltan unos añitos más todavía. Pero no la querés largar, entonces. Sí, tenemos 5 chicos, las 2 hijas mayores seguramente van a seguir viviendo en el exterior, pareciera. De los varones todavía el mayor tiene 20 años, así que veremos cómo van evolucionando sus ideas. Digamos, tengo clarísimo que este negocio en cual estoy lo podés hacer solamente si lo querés hacer. Venir a hacerlo porque tu padre tiene un campo es la peor decisión, digamos. Hay que venir a hacerlo si te gusta esta actividad. Es una actividad hermosa si te gusta, pero debe ser muy difícil si no te gusta. John, te agradecemos muchísimo y realmente nos has llenado de conceptos muy interesantes para realizar la agricultura, para tomar la idea de riesgo agrícola que capaz no siempre se tiene en cuenta. Así que bueno, te mandamos un abrazo y felicitaciones por el premio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Era John Cameron, ganador del premio a la excelencia agropecuaria del Banco Galicia y La Nación. Después te voy a contar algo de toma de riesgo, pero más adelante. ¿Te parece? El sol despunta en tu mirar, llega en tu nombre la claridad. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, lo que dijo John Cameron es muy interesante como estrategia de agricultor con respecto al riesgo, ¿no? Porque en definitiva, en cada siembra, lo primero que se te plantea al agricultor es el riesgo que está tomando. El riesgo climático, el riesgo de precios, el riesgo que te agarre una plaga, etcétera, etcétera, etcétera. Trabajando con altos niveles de riesgo. El agricultor trabaja con altos niveles de riesgo, pero obviamente puede llegar a minimizarlo según la estrategia que incorpore en su establecimiento. Esto que nos decía John es muy interesante, la idea de ampliar los periodos críticos del establecimiento. A través de la diversificación de los cultivos. Claro, distintos cultivos, maíz de primera, maíz de segunda, soja, girasol, colza, cebada. Es decir, no depende tu empresa, por ejemplo, un caso que haga soja nada más, el monocultivo, con una sola fecha de siembra, está jugándose al 100% a los 15 días de periodo crítico. Ahí va la suerte de esa explotación. Por lo cual es peor que tirar la moneda. Digamos, me quedo con tirar la moneda cara y seca antes de agarrar un riesgo así. Sí, y para eso también el riego, ¿no es cierto? Para tratar de minimizar el riesgo climático justamente en el caso del maíz. Exactamente. Así que una estrategia planteada para quitarle riesgo a la explotación. En cuanto al riesgo, vos sabés que millones de teorías de comportamiento humano ante el riesgo, que por supuesto el agricultor está metido en el medio de este asunto, y saltan observaciones muy interesantes que están vinculadas con cuestiones de conductas humanas. Por ejemplo, la aversión a perder, más que la búsqueda de ganar o la búsqueda de la oportunidad. Digamos, el ser humano, te diría casi como un reflejo viejo, antiquísimo de supervivencia, busca ante nada no perder. Es decir, lo que a nosotros nos da bronca es perder, no tanto la oportunidad de ganar. La pérdida, cuando vos te dan 2 o 3 opciones de pérdida segura o aceptar una pérdida segura o aceptar una alta probabilidad de tener pérdida, con respecto a porcentaje de probabilidad, uno huye de esa pérdida segura y apuesta a no tener esa pérdida, digamos, ¿no? Es decir, hay un comportamiento humano que ante
la posibilidad de perder, uno se vuelve, digamos, más, acepta más riesgos, con tal de salir de esa zona de pérdida, digamos. En cambio, cuando uno está por ganar, se vuelve más conservador. Eso está muy visto en los jugadores de golf, por ejemplo. Aquel que viene perdiendo y viene pifiando. Ya perdido por perdido, listo, chao. El perdido por perdido arriesga más. En cambio, el que viene ganando y viene haciendo un buen score, juega de manera más conservadora. Son actitudes ante el riesgo que son difíciles de explicar, pero están muy pegadas. Es interesante lo que decía John Cameron acerca de no interrogarse o no preguntarse cuál es la actitud que uno tiene ante el riesgo. Evidentemente Cameron se la ha hecho y es una buena idea que cada agricultor tome, digamos, una reflexión acerca de cómo está enfrentando el riesgo del año 2017, el riesgo del año 2018, ¿no? Es un jugador que apuesta a alto riesgo, es un jugador que juega de manera conservadora, capaz ni lo tiene en el mapa ese tipo de preguntas, ¿no? Tal cual. Lo que ya Félix no tiene ningún riesgo porque ya está dado y ya fue presentado en la legislatura bonaerense es el presupuesto 2018 para la provincia de Buenos Aires. Ahí no hay más riesgo, no hay más probabilidad, no hay riesgo, nada. Eso ya es una certeza. ¿En qué quedó? El impuesto inmobiliario, ya que estamos en un programa justamente de campo, el impuesto inmobiliario rural va a aumentar entre un 50 y un 60% de acuerdo a las explotaciones. Pero era el 50, ahora es 50 y 60. Sí, 50, 60, todavía no está claro cuánto va a aumentar en diferentes explotaciones. ¿Por qué? Porque es progresivo, es decir, depende el tamaño de la explotación este impuesto. Y bueno, vamos a ver cómo llegan los impuestos inmobiliarios para el año que viene. ¿Cómo llega? Ya sabemos, va a venir con el aumento ese. Va a venir con aumento, pero va a depender del tamaño de la explotación. Quedó establecido ya, esto es así en la Argentina, digamos, se pone un impuesto y olvídate de que es transitorio, como pasó con el impuesto al cheque. Quedó ya establecido el impuesto complementario, el inmobiliario complementario, quedó que así, fijado. Empezó allá por 2010, quedó ya fijo. El complementario, digamos, ¿qué es? Es decir, si tenés 2 explotaciones, ¿se suman en el impuesto? Sí, en realidad no es para 2 explotaciones, sino que es para algunas de las explotaciones de un X tamaño. Es decir, que no es solo para los que tengan... Eso fue agregado después, para los que tenían 2 explotaciones o 2 propiedades. Así que eso quedó consumado. Eso quedó consumado, digamos, el inmobiliario complementario, y esto da pie, que es también otra de las preocupaciones de las gremiales del campo, que da pie se están planteando todos los presupuestos los municipios. Y bueno, evidentemente, si te ponen la vara tan alta desde la provincia, ¿qué van a hacer los municipios? Los municipios ya están pensando en aumentos del 50% o más para las tasas viales y para el resto de las tasas. Vos decís la vara alta, en realidad le abrieron la barrera. Sí. Le abrieron la barrera para el aumento. De hecho, había municipios que ya estaban planteando en este cierre del año aumentar las tasas viales, por ejemplo, en un 50 o 60%. Bueno, algunos lo frenaron, pero vamos a ver qué pasa el año que viene. Ahora, lo que debe haber quedado consumado es una relación que de alguna manera sufrió una fisura entre el gobierno bonaerense y las entidades del campo, porque venían de diálogo en diálogo, venían de alguna manera consensuando, y esta medida tuvo poco de diálogo. Sí, tuvo muy poco de diálogo, y también puso en evidencia que quizás el ministro, digamos, Sarkis, que es el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay que ver cuál es la injerencia que tiene dentro del gobierno provincial. Es decir, cuánto juega con la CUNSA o no, porque evidentemente el que se salió con la suya fue el ministro de Economía, que aplicó el aumento. En realidad, el discurso oficial en respuesta a este aumento que está fuera de los términos inflacionarios, que si querés andan en alrededor del 20%, y que capaz se hubiera digerido de manera más aceptable y no del 50%, es decir, que sale del rango, es que ese incremento va a ser devuelto con obras, digamos, con más caminos, con obra hidráulica. Hablan de 46.000 millones de pesos de inversión en obras hidráulicas en la provincia de Buenos Aires, diciéndole que, bueno, ustedes van a pagar más inmobiliario, más obras van a tener, pero no sé si eso es un argumento suficiente como para calmar las aguas, ¿no? Sí, me parece difícil
difícil y además el otro argumento es que va a bajar ingresos brutos. Pero ¿qué pasa? El aumento del inmobiliario es hoy y es 50%. La baja de ingresos brutos es durante varios años y digamos que no es para todas las explotaciones igual, sino que es para las explotaciones industriales es mayor en la baja de ingresos brutos que para las explotaciones agropecuarias. Bueno, lo mismo se podría decir con las obras. El impuesto lo pagas hoy y las obras las vas a tener adelante. Es así. Si querés hacemos el paralelo a eso de que uno sube por el ascensor y otros por la escalera, digamos, ¿no? Tal cual. El impuesto te lo aplican en un ascensor ultra rápido y las obras y el ingreso bruto y todo eso va a ir ahí demorándose subiendo por la escalera. Sí, el ¿no? que estuvo bastante gracioso fue un dirigente agropecuario, ¿no es cierto? Jorge Solmi. Ajá, ¿por qué? A ver. No sé, usted me lo contó, lo puede contar al aire. Parece que en este programa selló una afirmación que decían, algunos ya no me acuerdo en qué negociación con el gobierno, con la ley de semillas era, pues me parece que estaban en eso cuando ahí Solmi cristalizó esta famosa frase de que el gobierno le había hecho dunga dunga. Y parece que esta semana apareció de un gremialista, que no me acuerdo ahora el nombre, parafraseándolo le robó la idea. Solmi, dijo que el gobierno le había hecho dunga dunga, no sé en qué cuestión de negociación salarial gremial. Me parece que en la del inmobiliario. La del inmobiliario. Llega en tu nombre la clara, cada momento en el que estás. El tiempo vuelve a caminar, la vida encuentra su lugar. Y cuando avanza. ¿Sabías que para lograr una mayor productividad ganadera es necesaria la implementación de buenos planes sanitarios en todas las regiones? Sí, Félix, ese es un tema muy importante para poder producir más carne. Por eso, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina recomienda que los planes sanitarios estén diseñados por un profesional veterinario y que sean adecuados a las características de la zona, al nivel sanitario previo y al sistema de producción. Y obviamente que se cumpla en tiempo y forma con el calendario de vacunación. Esta es una buena iniciativa del IPCBA. Si querés más información, entra a www.ipcba.com.ar. Que vea salir el sol maduro y caliente en el tunal, y a los pájaros que trinen vengan a arrancarle una chalay. Alegrate corazón. ¿Te acordás de Mary Poppins? ¿Te acordás de Mary Poppins o no? No sé, es de otra época. Es de otra época. Bueno, Mary Poppins, no sé bien qué era, si un ser humano, una hada o qué. Esa película de Walt Disney, tenía Mary Poppins una valijita donde sacaba cosas y sacaba cosas y sacaba cosas. Sacaba y bueno, hasta una tetera. Sí, sacaba de todo, lámparas, qué sé yo. Quiero hacer este paralelo con Mary Poppins, Jorge Pandini. Con respecto a que Jorge Pandini no saca... No estoy entendiendo, Bueno, él me lo va a entender, que está del otro lado de la línea, esta cuestión de sacar de la valija lanzamientos de automotrices. Todas las semanas hay un lanzamiento nuevo. ¿Hasta cuándo, Mary Poppins, Jorge Pandini? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sí, nosotros nos preguntamos lo mismo, porque la verdad es que yo no recuerdo una actividad tan intensa a lo largo de todo el año, ¿no? Porque, a ver, esta semana que pasó, hicieron 2 lanzamientos muy importantes, y la semana que viene hay otros 2. Claro, pero la semana pasada hubo 2 y la anterior 2, 3, y bueno, todo el tiempo las automotrices están de lanzamiento en lanzamiento. 2 factores para explicar. Por un lado, durante los años del gobierno kirchnerista, especialmente los últimos, con los mismos problemas que padeció el campo, la imposibilidad de acceder a divisas, de girar divisas al exterior, de importar, hizo que durante 2 años no llegaran los últimos modelos a la Argentina. Entonces ahí hay un lanzamiento, digamos, nos estamos poniendo al día y estamos poniendo todo lo que no vino en los últimos 2 años. Agregarle lo nuevo y agregarle un clima económico distinto, con lo cual esto es una explosión. La semana que terminó, te cuento, Kia lanzó un modelo que se llama Cerato, que es un auto del segmento mediano, compite con ¿qué? Con el Focus, con el Peugeot C4, con el Peugeot 308, en versiones cortitas, que es el hatch, y con baúl.
La verdad que la marca coreana es una marca ya muy instalada en el país, muy buena calidad, la gente que tiene o tuvo un Kia sabe de qué estoy hablando, y entonces bueno, es una avanzada que se suma, ¿no es cierto? A mí el auto la verdad que me gustó, es un auto, otra vez, mediano, muy moderno, con un precio lógico porque es un auto que ahora viene de México, porque Kia tiene una planta en México, entonces ya no paga el impuesto que pagaba cuando venía de Corea. Y está en la misma gama de precio que los autos super equipados de ahí, es decir, entre $25.000 y $30.000. Y se destaca por la calidad, caja automática, 2 motores, uno más potente de 2 litros, 155 caballos, y uno un poco más chico, con lo cual la verdad es que esta ofensiva de Kia es importante, y dijeron algo interesante, van a crecer y van a seguir creciendo el año que viene. Así que realmente es lo que decís vos, nosotros decimos, ¿cuándo va a terminar todo esto? Y esto no para. Y después de Kia tuvimos una presentación de una Toyota. Y acá paren las orejas, amigas, guapos del campo, paren las orejas. Y porque Toyota está muy vinculado al agro, evidentemente, ¿no? Y este vehículo del que te voy a hablar está mucho más vinculado, y te voy a contar por qué. Es un vehículo familiar para 8 pasajeros, ¿sí? O sea, hoy hay en el mercado estos vehículos con 3 filas de asiento para 8 pasajeros, esos familiares grandes, ¿no es cierto? ¿Quién hizo la presentación con el presidente de Toyota y el director de marketing ahí? ¿Quién? Maru Botana. Maru Botana, ¿por qué? Porque sabe que tiene una familia que es casi necesita un colectivo. Entonces, claro. Maru Botana hizo ahí la conducción de decir, bueno, me viene bárbaro para mí. Y que llevó a todos sus hijos, me imagino. Había otros que no les pregunté la afiliación, no les pedí el documento, pero aparentemente. Ahora, ¿de qué se trata la Innova? Si bien es un vehículo, como yo te digo, para 8 pasajeros, y este es el dato, está fabricado sobre la plataforma de la Hilux. Para decirlo sencillo, la parte de abajo es la Hilux, ¿sí? Entonces, este vehículo, que por ahora viene importado con motor naftero, tiene muchas posibilidades en un futuro de ser fabricado en la Argentina, donde se hace fabricar Hilux. Entonces, realmente, lanzamiento tras lanzamiento. El Cerato, un auto lindísimo, canchero, moderno, y la veo a Mary ahí manejando en un azul divino que le queda. Esa vendría a ser yo. Claro, y la otra, la Toyota, un vehículo que, si bien tiene la prestación de 8 pasajeros, al estar construido sobre la plataforma del Hilux, se banca cualquier camino. Y vos sabés que hay algunos de 8 pasajeros que son para la ruta nada más, claro. O sea, no te vas a meter en la tierra, ni en la huella, y esta se la banca. Que se te con un precio, claro, con un precio bastante razonable, que anda ahí por arriba de los $700.000, un precio bastante competitivo para el tipo de vehículo del que estamos hablando. Así que esas son 2 de las novedades de la semana que pasó. Y ya les anticipo lo de la semana que viene, porque nos anticipamos. Semana que viene, Suzuki Baleno, otro auto del segmento mediano muy moderno, y atenta a las chicas también, y a algunos muchachos, no ustedes, San Martino, porque por su libreta de enrolamiento no entra en el target de este auto. A ver. Es el Renault Kwid, que se escribe Kwid, Kwid, porque el Clio no se hace más. El Clio no se hace más, ¿qué dato? No se hace más, así que viene este modelo, el Renault Kwid, que va a estar en ese segmento de autos chicos, cancheros, ciudadanos, así que otra vez la semana que viene tengo una semana muy ajetreada, con mucha presentación, y le cierro diciendo. Este año se van a vender más o menos 900.000 vehículos 0 kilómetros. Segundo año más grande de ventas en la historia argentina. Y pronostican que el año próximo, si no pasa nada extraordinario, podemos estar cerca del 1.000.000 de vehículos. Con lo cual, digo 2 cosas. Primero, va a ser el año más importante en ventas de vehículos de 0 kilómetros de Argentina si este pronóstico se cumple. Segundo, por favor, señores autoridades, ordenen el tránsito y hagan playa de estacionamiento. Claro. Porque está creciendo el parque automotor a un ritmo
Que no están creciendo las crecen. playas de estacionamiento o las veredas. ¿No hay una parte de los impuestos, digamos, de compra y venta de autos o el tema combustibles que se supone que está destinado para eso? Debería decirle, Mary, que usted sigue en la edad de la inocencia. O sea, hay una parte de los impuestos, yo le recuerdo, no quiero ser tendencioso, no lo tome por ese lado, que en la facturita de luz todos pagábamos un impuesto para la provincia de Santa Cruz. ¿Le suena? Claro. Un poquito. Para que hicieran obras para electricidad. ¿Le suena? No se sorprenda, es una cosa rara, pero las obras nunca se hicieron. Y nosotros el impuestito lo pagábamos. No, Bueno, pero lo que decís no está de más recordarlo lo que decís cada tanto. es interesante con respecto al crecimiento del parque automotor con respecto a la posibilidad ya de estacionar, de transitar mismo. En algún punto, en un país que no planifica demasiado, esto se desboca. Mira, yo hablé con algunas autoridades importantes a nivel Municipalidad de Buenos Aires, incluso de Nación, y para ellos los estacionamientos no son fundamentales. Ahora, yo puedo coincidir en que hay que repensar un poquito, ¿no es cierto?, repensar todo. Pero si vos querés que yo no vaya con el vehículo, acá la verdad que para la gente que nos escucha en el interior, lo sabe, pero lo repetimos, mucha gente del área metropolitana vive a 40, 50 kilómetros de la capital federal, a 30, a 20, y va a trabajar al centro, con el auto. Ahora, si vos me decís que tenemos un buen transporte público, que en las estaciones de ferrocarril hay donde dejar el auto y yo me tomo el tren y voy y vuelvo, fenómeno. Hasta que esto no esté dado. Y otra cosa, algún día lo voy a desarrollar. China está trabajando en el super truck, que es el super camión. Y no es lo que uno se piensa que es un camión gigante. Ellos tienen un problema de logística, muchas veces lo hablamos, a ver si te suena. Muchos camiones en la ruta en China, multiplicarlo por lo que es China. Claro. Entonces, ¿qué están pensando? Que para dentro de 3 años quieren tener un camión autónomo que se maneje solo, que va a tener un chofer arriba, como hoy los aviones tienen un piloto aunque vuelan solos, por las dudas. ¿Pero por qué? Porque dice que evitando la conducción humana va a ser el tránsito de los camiones más ordenado en las rutas de China, más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Están pensando para los próximos 50 años. ¿Sí? Me imagino que transitarán en una autopista. Bueno, vos sabés, que China hoy tiene, los números son imposibles de imaginar para nosotros. Entonces, los tipos dicen, tenemos esta cuestión, crecemos como locos, los camiones, hay cada vez más camiones en la ruta, ¿qué hacemos para que esto no se desborde? Claro. Me parece que sin pensar en el supertruck o en el superauto, sí, a nivel país deberíamos, lo hablamos siempre de ustedes en el programa, el tema de la logística, ¿no? Repensar la red caminera, ferroviaria, las hidrovías, pero donde el transporte automotor va a seguir siendo importante, y los autos por ahora también, ¿viste? Entonces, la verdad es que esto es interesante. Les prometo la semana que viene contar los lanzamientos y algo que se viene para el año que viene, y se los dejo así. Somos protagonistas de la mayor revolución en la historia de la movilidad desde que se inventó el auto. ¿Sí? Perdón, repetilo, ¿somos protagonistas? Somos protagonistas y testigos de la mayor revolución en la movilidad desde que se inventó el auto. La invención del auto cambió el mundo, definitivamente. Bueno, los autos tal como los conocemos, probablemente en 30 años ya no estén más, porque se vienen los eléctricos. Bueno, buen adelanto. Buen adelanto. Buen adelanto para el próximo sábado. Les mando un cariño muy grande, sigo sufriendo. Sí, y obviamente quiero decirles que yo pienso en la empresa, el fin de semana, hoy y mañana, sigo trabajando para ustedes. Voy a estar en el abierto de Polo, porque están las marcas de auto, así que me sigo sacrificando con la parte menos glamurosa. Me lo imaginaba. Te mandamos un abrazo, gracias. Hasta luego. Estuvimos con Jorge Pandini, nuestro guapo o mal entretenido, según el piacere de cada cual, nuestro experto en autos, chatas, camionetas, camiones, de un santiagueño la chacarera no morirá. Disfrutamos la noche de la entrega del Premio a la Excelencia, pero uno de los factotum, de los que trabaja desde el día cero, te diría, en la elaboración de este premio, es Vamos a aclarar el Premio a la Excelencia Agropecuaria del Diario La Nación y el Banco Galicia, tal cual, para ser más correctos.
Bueno, lo tenemos del otro lado a quien trabaja desde el día cero en este premio, que justamente en la semana tuvo la cena y la entrega finalmente. Así es. Es un programa de escoceses ¿no es cierto? No sé si es de No programa sé qué escoceses. pasó, se nos colaron todos los escoceses. Bueno, ya van 3 efectivamente, escoceses, ya vamos a hablar con... lo tuvimos antes al ganador del premio al mejor agricultor, nada más, a John Cameron. Y ahora tenemos a otro de la tribu escocesa, del clan escocés, que es nada más y nada menos que Marcelo Magret, gerente de agronegocios del Banco de Galicia. Marcelo, muy buenos días. Buenos días, María, buen día, Félix. Bien, el menos escocés es de los que había, ¿no? ¿Quién? ¿Vos? Yo. Y con un atuendo que tenía que ser más formal desde el punto de vista de mi posición de banco que el que pudo tener el amigo Cameron desde su punto de vista de mejor agricultor. Que aclaremos que fue vestido de gala escocesa, fue vestido con la famosa kilt escocesa, es decir, la pollera escocesa. Exactamente, una nota de color y que suma un poco también cuando uno lo empieza a ver a la cantidad de orígenes que tenemos en la Argentina, de diferentes países que contribuyeron a hacer grande la Argentina en diferentes aspectos, ¿no? En la ganadería, en la agricultura, con lo cual es un buen blend la Argentina para producir. Es el resultado justamente de un país que estuvo abierto a todo tipo de inmigración y salió ganando, evidentemente. Sin duda que la suma de diferentes culturas y de diferentes conocimientos hizo, digamos, o dio un empuje diferencial con otros países, y cuando uno va a diferentes regiones de la Argentina ve ese impulso, ¿no? Marcelo, vos sabés que tuvimos una muy interesante entrevista con John Cameron, porque habló de su estrategia ante el riesgo. Él como agricultor toma un riesgo muy importante, que es el riesgo agrícola, llamarlo por el clima, cambio de precios, etcétera, 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 y tiene una estrategia muy clara, una de las cuales es ponerle el riego, otra, mucha menos usada, es ampliar el periodo crítico, no solo por medio de muchos cultivos, es decir, que no se juega la vida en una semana o dos. La pregunta que te hago es, ¿cómo ves la conciencia de riesgo dentro del agricultor argentino? Mira, yo creo que es una conciencia que se va generando. Cuando uno analiza el caso de Cameron, está claro, y tiene mucho que ver con la experiencia y el acceso al conocimiento. Tener un huevo en cada canasta es mucho mejor que tenerlos todos juntos, y es algo que está entrando en la conciencia del productor, ya sea la diversificación como la utilización de diferentes coberturas, tanto sea coberturas de precio en los mercados de futuro como un seguro climático. Hace años era raro ver que un productor tomara o se cubra o en el mercado a término o con una póliza de seguro. Hoy es mucho más común, es mucho más usado, y después está la diversificación en zonas, ¿no? Cuando vos hoy ves productores que pueden ir diversificando en zonas, lo hacen, con lo cual esa diversificación, esa minimización del riesgo en una actividad tan riesgosa y donde se invierte tanto como en el sector agropecuario es clave para la sustentabilidad de cada una de las empresas. Lo de las zonas medio como que lo teníamos, ¿no? Lo que me sorprendió a mí, y capaz que a vos también leyendo el trabajo de presentación de los Cameron, fue ese gráfico donde aparecen los periodos críticos repartidos en buena parte del año y no dependiendo de la famosa semana de floración del maíz o bueno, en el llenado de grano de distintos cultivos, ¿no? Me pareció muy interesante la estrategia esa. No, es interesante, y son las cosas buenas que se ven en una cantidad de trabajos que en realidad se pueden ir aplicando a otras empresas. Cuando los que tuvimos como vos y como yo la suerte de leer todos los trabajos, vemos que hay una cantidad de herramientas y aprendemos nosotros muchísimo, herramientas y estrategias como para minimizar los riesgos, maximizar los rendimientos en la agricultura, en la ganadería, en la fruticultura. Hay mucha tecnología y mucho conocimiento puesto en cada
hectárea de suelo que se cultiva en la Argentina. Marcelo, y desde, digamos, tu lugar, que es el lugar del financiamiento, ¿cómo se pueden minimizar los riesgos a través de esos instrumentos bancarios? Bueno, te diría que ya tener la producción, uno sabe que un riesgo menos tenés. El tema de cobertura de precios yo creo que es algo que tiene que seguir creciendo en la Argentina. Los seguros, ya sea seguros contra granizo, los nuevos seguros paramétricos, que también es una herramienta que está empezando a moverse en el mercado y que funciona muy bien, donde hay empresas que te están vendiendo hoy semillas y te están garantizando un rinde si las condiciones climáticas de un departamento, de un partido, son correctas, son las lógicas y se genera un índice, y si estás por debajo de un índice y se dispara una póliza de seguros que te garantiza, eso garantiza la producción, y una vez que está garantizada la producción y el ingreso de la empresa, nosotros estamos seguros después de cobrar, porque nosotros para otorgar un préstamo lo que más nos asegura el repago de un préstamo es conocer a nuestro cliente, conocer la problemática, es conocer cada campo, es ver cómo es el management de cada una de las empresas, y de esa manera es como evaluar los riesgos, y es donde tomás vos como banco el riesgo de prestarle a un cliente, ¿no? Marcelo, una última. Entre los ganadores de todas las categorías se elige al mejor de todas las categorías, o llamarlo la categoría El Oro. En el Oro 2017 del Premio a la Excelencia Agropecuaria se lo dieron a Las Marías. ¿Por qué se lo dieron a Las Marías? Bueno, yo te diría que Las Marías es un compendio de buenas prácticas, de una cantidad de aspectos, no solo en lo que es, ellos ganaron la categoría de agroindustria, pero cuando vos ves lo que es la dimensión de la empresa en el plano comercial nacional e internacional, cuando ves lo que es la dimensión y los logros de la empresa en lo que es social dentro de la provincia de Corrientes. Allá en General Virasoro, ¿no? Exactamente, la diversificación que tenés en diferentes producciones, ya sea yerba, té, forestación, ganadería, cabaña. En realidad es un faro que muestra un desarrollo en el largo plazo de algo diferente, característico de la Argentina y de excelencia. Los productos que llegan a la góndola son de excelencia, el trato del personal es de excelencia, su situación dentro de la comunidad y dentro de la Argentina yo te diría que es un faro para tener de ejemplo, y creo que hay que saber valorarlo y saber comunicarlo, ¿no? Porque son ejemplos que engrandecen a las empresas argentinas. Sí, y una muestra de desarrollo contundente, ¿no? Porque uno va a General Virasoro, que en particular tiene mucho campo de cría. Las Marías podría haberse sumado a hacer un campo de cría de una explotación de baja inversión, y pasó a ser todo lo contrario, ¿no? Es un mundo que gira, es General Virasoro que gira alrededor de Las Marías, ¿no? No, pero y lo importante es el impacto que tiene a nivel global, porque productos de Las Marías llegan a todas partes del mundo. Entonces, es muy importante como ejemplo de la agroindustria. Te diría que es muy difícil la elección del oro, es muy difícil la elección de las ternas. Vos, Félix, lo conocés muy bien. Yo creo que los 51 trabajos de anoche eran 51 ganadores. El oro es un premio al que más se destaca, si querés, pero el que se destaca entre jugadores de primera, todos, ¿no? Y no es porque ser una empresa grande. Hubo ejemplos como Las Marías, hubo ternados que hacen cosas realmente importantísimas. Me viene a la cabeza rápidamente el del aceite de oliva Trilogía, que produce un aceite de oliva que está considerado entre los mejores. En el 2017 está entre los mejores 50 aceites de oliva del mundo, pero es el único argentino, porque el resto son italianos y españoles. Entonces ahí estamos compitiendo con los mejores del mundo. O, qué sé yo, en ganaderos que tuvimos muchos ternados,
el trabajo presentado por la ingeniera Boleta, donde estaba excelentemente planteado el entrecruzamiento para conseguir el vigor híbrido, dando resultados espectaculares, y que no fue ni ganador de su categoría, pero que ya él sí es un ganador porque aporta tecnología y conocimiento a todo el sector agropecuario. Les voy a hacer una pregunta a los dos. A ver, mirándolo a los dos jurados. A los dos jurados. ¿Están de acuerdo en general? ¿Hay peleas? Nunca estamos de acuerdo, en particular Magrech y mi persona, hablo en tercera persona. Como Maradona. No nos ponemos nunca de acuerdo, ¿es cierto? Es una, hasta te diría que es enriquecedor ese no ponernos de acuerdo o tardar en ponernos de acuerdo, porque los argumentos de los 5 miembros del jurado siempre están muy bien fundados y muchas veces lo que uno ve desde su óptica, quizás con la óptica de otra persona uno hasta se enriquece más, pero nos cuesta ponernos de acuerdo con Félix. Claro, hay que agregar que está Gustavo Oliverio, Fernando Vilela, Rodrigo Bunge, y bueno, lleva un es decir, no hay cupo femenino. No hay cupo femenino, claramente. Tomo nota. Deberíamos incorporar el sexo fuerte, no el sexo débil. Tal cual. Lo que en la primera etapa uno toma como, qué trabajo leer todos los trabajos. Termina en la medida que uno los lee pasando a ser algo muy interesante, porque uno realmente se sorprende de emprendimientos, de proyectos, de desarrollo que realmente enriquecen. Y después viene la segunda etapa, quizás más divertida todavía que la primera, que es discutir y cada uno lleva sus pollos para defenderlo contra los pollitos que traen los otros, y ahí espadachear un buen rato para elegir ternas y después ganadores, ¿no? Así es, pero es divertido, es enriquecedor. Yo, como vos bien decís, Félix, al principio decís, uy, qué cantidad de trabajos que hay que leer. Este año fueron 260, un 25% más que lo de los años anteriores, de muy buena calidad como siempre, pero cuando los terminás de leer decís, me enriquecí en conocimiento y me contagiaron mucho entusiasmo, mucha pasión, pero por otro lado me contagian me dan orgullo de decir, todo eso se hace acá en la Argentina, todo eso se trabaja acá y todo eso podemos llegar a exportar al mundo. Yo creo que la Argentina, como hablábamos ayer con la gente de Biogénesis y su planta de vacunas en China, exporta no solo productos sino conocimiento, no solo alimentos sino conocimiento. Sí. Quizás el conocimiento es de vivir en crisis, de cambiar cosas, de experimentar, de tener que subsistir, pero la realidad es que a uno llena de orgullo ver cómo trabaja todo el sector, y no es el sector agropecuario, es la economía argentina, es lo que hace la economía real argentina, porque lo que premiamos ayer no es solamente agricultura y ganadería, es tal cual. Una extensísima cadena. Amplia, exactamente. Marcelo, te mandamos un abrazo grande, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Era Marcelo Magrech, gerente de agronegocios del Banco de Galicia. Pues que el objetivo de este premio desde la primera edición fue justamente encontrar estos tesoros que están ocultos en la producción, que como decía recién Marcelo, es mucho más amplia que entenderla como agricultura-ganadería, es amplísima. Bueno, se mencionaba en la inauguración del premio ayer, el jueves a la noche, el tema de el pacú, por ejemplo, que es una producción del norte que salió así como de casualidad, como sale de la estas producción genialidades. De pacú rotado con arroz. Nada más y nada menos. Una rotación que hacen en San Carlos, allá en La Escondida, en el Chaco, que bueno, sorprendió. Cuando vos encontrás estos tesoritos, dices, uy, wow, mirá lo que hacen en La Rioja, mirá lo que hacen en Catamarca con el oliva, mirá cómo desde ahí compiten contra los mejores aceites de oliva. Mirá cómo se atreven a una técnica que viene de Vietnam, como es la que vos mencionabas de pacú con arroz, algo que no se hacía acá en Argentina, y bueno, ahora se está haciendo. Y cómo después de haber ganado el premio esta empresa se animó a industrializar ese pacú con una planta de faena, y cómo de alguna manera ahora están comercializándolo.
Bueno, todos estos desarrollos realmente es como descubrir distintos tesoritos que están repartidos en todo el país, porque también hay emprendimientos en Tierra del Fuego, recuerdo ahora al mejor fruticultor en cereza, por ejemplo, que exportan, donde decís, wow, vale la pena darle visibilidad, porque evidentemente tarde o temprano hay un efecto contagio. Ya compartimos con vos la mejor información agropecuaria con Félix San Martino y su equipo en Radio del Plata. Bueno, María, vos preguntabas cómo había quedado la relación entre el gobierno y las gremiales después que le pusieron el 50% de aumento inmobiliario. Este es el dunga, quiero decir, de el aumento inmobiliario que van a recibir en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que van a recibir los productores agropecuarios. Parece que del diálogo se pasó al monólogo y chao, no hay tutía. Fue el 50% de aumento. Pero ¿cómo quedó ese clima ahora? Vamos a preguntarle entonces a Eduardo Freige, que es presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita. Eduardo, muy buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Félix. Bien, Eduardo. Bueno, ¿y cómo quedó? Mira, la verdad es una situación enojosa para nosotros, porque fue algo que no estaba dentro de las conversaciones que se venían sosteniendo en la mesa de Carvap con los funcionarios de ARBA provinciales. El Estado es duro, es rígido, el gobierno es un poco más maleable, ¿no? Pero indudablemente el gobierno necesita recaudar y el Estado provincial, el permanente, el agigantado, el grande, sigue con toda su fortaleza. Y eso nos pone en una situación muy difícil. Nosotros creíamos que habíamos entrado en el periodo del trazo fino, ¿no? Empezar a sacar los números más finitos para bajar la inflación y demás. Pero vino la brocha gorda. Claro, un 50%, lejos de ser un trazo fino, es como vos decís, la brocha gorda y salpicando a los costados, claro. ¿No? Porque estamos hablando de uno solo de la decena o más de una decena de impuestos que tenemos que pagar. Exactamente. ¿No? El otro día, digamos, escuchaba a Nadine Argañarás, el economista, que hablaba de ambientes tributarios, es decir, no se puede hablar de un solo impuesto, sino que se habla de todos los impuestos que afectan a cierto ambiente tributario, a algún lugar o por ejemplo, a una actividad. Agarrás Tres Arroyos y hablas de todo el ambiente tributario que afecta la zona de Tres Arroyos, donde incluís provinciales, nacionales, municipales. Uh-huh. Claro. Mirá, nosotros, yo te voy a hablar como contribuyente, no como tributarista, ¿no? Como contribuyente lo que nosotros vemos es que nos sentimos en la mira de los gobiernos como sujetos tributarios. Ningún gobierno nos mira para decirnos, muchachos, ¿cómo están los caminos? ¿Tienen conexiones telefónicas? Que tenemos unos agujeros de incomunicación totales. ¿Cómo está la escolaridad rural? ¿Cómo está la electrificación rural? Estamos con pantallas solares en algunos cascos, en la mayoría de los puestos. Y sin embargo nos miran para decir, a ver, ¿cuánto más le podemos sacar al productor? ¿No es cierto? Uh-huh. Eso la verdad es que nos pone en una situación permanentemente de defensa y después, sumado a eso, la cantidad de registros a los que tenemos que estar cumplimentando permanentemente información, cuando desde antes de asumir este gobierno ya se hablaba de un registro único, en donde el que necesitara datos tuyos lo fuera a buscar ahí y no tener que estar brindándole permanentemente y mensualmente a cada una de las instituciones recaudatorias o no recaudatorias la información que te saca de tu trabajo. Vos tenés que estar controlando la sembradora, a ver si está echando bien el fertilizante, y si está sembrando bien, y si los surcos están bien, y si el suelo está justo. Tenés que estar en el corral viendo la vacuna, que esté bien aplicada, y no estar trabajando para el Estado, que encima de lo que tenés que pagar, creen que somos empleados de ellos. Realmente eso, viste, es Eduardo, muy indignante, ¿no? Uh-huh. Eduardo, uno de los argumentos que bajan de manera oficial
es que este incremento en el inmobiliario se debe a que en la provincia se están haciendo más obras, que hay una inversión en obra hidráulica, hablan de 46.000 millones de pesos de obra hidráulica, 50.000 millones de créditos productivos, es decir, que esa plata vuelve. ¿Vos qué opinás? Bueno, todo está por verse, pero aunque fuera así, ellos tienen que fijarse que la producción esté en condiciones de aportarlo, porque en primer lugar, nosotros lo vemos en el orden local con los municipios, de la tasa vial lo que vuelve, que es contribución de retribución de servicio, o debería ser retribución de servicio, de lo que vuelve a la finalidad para la cual se recauda es un porcentaje mínimo, pero mínimo, y lo mismo suponemos que puede ser en provincia, y lo mismo suponemos que es en nación. Lo que está por venir, hoy por hoy, el vencimiento de la cuota de inmobiliario tenés que pagarlo a los que les llegó el revalúo con un 35% más, la primera del año próximo con un 50% más, y después vamos a ver si hacemos algo de obra hidráulica. Nosotros hace años, en el partido Mar Chiquita, que es la cuenca atlántica este, que es todo lo que baja de la sierra de Tandil hacia el mar, desemboca finalmente en nuestro partido Mar Chiquita, porque es la laguna de Mar Chiquita que junta el agua de todo ese lado este de la sierra. Y pedimos obras y pedimos la más mínima atención. No existe nada, ni siquiera los proyectos de obra, de estudio. Hidráulica está desactivado. Se va a activar hidráulica. Se creó el comité de Cuenca y está todo por hacerse, hay cero perspectiva. Eduardo, entonces, ¿vos creés, como sospecha María, que esto del incremento del 50% del inmobiliario, que como vos decías antes ya no es trazo fino, sino es brocha gorda, va a levantar la barrera de otros impuestos, llamarlo, va a haber como un vía libre, ponerle a incrementos en impuestos municipales, tasas, etcétera? Y bueno, es un mal ejemplo, ¿viste? Para los municipios nosotros tenemos que reunirnos con el municipio nuestro, ya nos reunimos 2 veces, y de algún modo siempre se espera la señal de arriba de la autoridad superior, digamos, para ver si vos estás en la misma línea. Nosotros, yo te quiero aclarar algo, nosotros celebramos que el 22 de octubre se haya dado un paso muy importante hacia la institucionalidad, hacia la división de poderes, se haya cambiado el rumbo hacia ese centralismo asfixiante y hacia el unicato al que íbamos. Pero eso no quiere decir que tengamos que aceptar cosas que son disparatadas. Un 50% de aumento en uno solo de los impuestos es algo que no tiene ninguna clase de fundamento ni de sustento. De ingresos brutos, todavía no sabemos cómo lo van a implementar. Si es hasta una facturación de 3 millones, es muy poco. Porque claro, que además pone, digamos, de alguna forma una diferencia entre la industria y el campo también, porque a la industria, digamos, en ingresos brutos creo que tiene un tope muchísimo mayor que para el campo. Claro, bueno, nosotros le pedimos también, a través de Carvap, a la gobernadora, que en vez de 3 millones, porque 3 millones es lo que fija la ley PYME para las micropymes, y nosotros le pedimos que pongan los 19 millones, que es para la pyme mediana, porque vos en una evolución de compra y venta de hacienda o de siembras, llegás con facilidad en el movimiento de dinero a facturar 3 millones por año, que no quiere decir que sean 3 millones de ganancias, no lo tenés que dividir por 12 y es lo que te metés en el bolsillo. Pero yo no sé, no nos escuchan, creen que lloramos por llorar, creen que todo lo que hemos vivido todos estos años sigue. Si esto no cambia, seguimos igual, digamos, cambia el gobierno pero no cambia el Estado, no mejoramos. Eduardo, no mejoramos, porque hay que sostener a este estado elefantiásico que tenemos. ¿Sí? Eduardo, una última pregunta. ¿Cuál es el ambiente que quedó en Carvap? Vos que estás, obviamente, con un ida y vuelta.
Sí, vos sabés que nuestra sociedad rural tiene 25 años de asistencia perfecta a las reuniones de Carvax en Buenos Aires, que se hacen todos los meses de todo el año, los 12 meses del año. Mirá, es lo que yo te digo, nos sentimos realmente desanimados, ¿viste? Nos sentimos de algún modo ignorados. Se venían sosteniendo algunas reuniones y decían, no, pero esto no es un revalúo, es una actualización del valor. Entonces sí, pero esta persona que me está diciendo que esto no es un revalúo, que es una actualización del valor, me está tomando el pelo, me está tomando por tarado, por estúpido. Viste, realmente te diría que es hasta en cierto grado ofensiva la actitud que tiene con un sector que decididamente lo ha apoyado al cambio, ¿no? Cada uno, bueno, sabrá a quién votó o a quién no, pero te diría que decididamente es uno de los sectores que ha sido el fundamento del cambio, ¿no? Eduardo, una última. 2008, 2009. Una última. ¿Ustedes están evaluando algún nivel de protesta? Mira, se han hecho muchas asambleas y reuniones zonales. Yo no sé si ustedes recibieron la nota que sacamos las sociedades rurales del sudeste. Hay notas de las sociedades rurales que se reunieron en Chascomús, que es de la zona sexta. Nosotros queremos ver ahora cómo sale el tema de ingresos brutos, si finalmente lo van a modificar o no a favor para que alivie. Nunca va a ser una mejoría, aunque saquen los ingresos brutos, aumentando la base, igual es un aumento muy importante. Y te quería aclarar esto, en los dos últimos años, el impuesto inmobiliario subió más del 86%. Y es falso lo que dice la CUNSA de que hacía 12 años que no subía. En el 2012 tuvimos un revalúo importantísimo bajo el gobierno de Scioli. Pero bueno, viste, la temperatura empieza a subir. Y, un poco por el sobre verano todo y un poco por esto. Claro, se enfría la relación, realmente, y ¿cómo se manifiesta esto? Y bueno, si vos tenés que pagar más impuestos, tenés menos plata para gastar vos. Bajás en sueldo, bajás en inversión, entonces aplastás al sector privado para que siga creciendo y gastando desmesuradamente y a su gusto o malgastando el sector público, ¿viste? Realmente, si no salimos de esa ecuación, si no cuidamos un poquito a los que producen y generan y solamente le sacamos una tajada para poder seguir gastando alegremente en festivales en la playa, en shows, en viajes en avión, para todos lados del mundo. Me parece que acá cada uno tiene que ajustarse el cinturón y gastar en lo que es debido, en lo que es correcto y en lo que corresponde y no excederse, ¿no? Eduardo, te agradecemos, te mandamos un abrazo desde acá por el testimonio que estás dando. Gracias. No, muchísimas gracias María y Félix, y gracias por llamarnos, que siempre es una oportunidad de poder comunicarnos con sus oyentes y contarles un poco lo que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Era Eduardo Freige, presidente de la Sociedad Rural de Mar Chiquita por el aumento inmobiliario rural bonaerense. Entre campos sembrados, desbocados. Se nos fue el programa, vos podés creer. Se nos fue, quedó... pero vienen unas pastillitas. Bueno, la pastillita, a ver, tirá la pastillita. Echeverre, nuevo ministro de Agroindustria. ¿Quién lleva?
¿Quién lleva? A ver, hay algunos nombres que ya están, pero súper asegurados aparentemente. Uno es el de Santiago del Solar, que es socio de la Rural y que fue director hasta hace muy poquito. Días. Y que fue director realmente muy poco tiempo. Tuvo una trayectoria, te diría, más larga en Acrea. Bueno, Santiago del Solar, jefe de gabinete. Jefe de gabinete. Dicen. Bueno, hay otro CREA dando vuelta. Hay un CREA que fue presidente de CREA, que es Juan Balbín, que está por allí dando vuelta. Todavía no sabemos muy bien en cuál de los roles, si va a ser secretario de Ganadería y Agricultura, o si va a estar en una tarea pesada que va a ser en el SENASA, al frente del SENASA. Bueno, ayer en la semana tuvimos la entrega del premio a la excelencia agropecuaria y pudimos llegar a sacar a algún funcionario que andaba dando vuelta por ahí, un mentira verdad, verdad mentira, para saber quién quedaba. ¿Por qué? Porque parece que a Martín Goldstein, que es director de la Rural, pero bueno, fue director de prensa y renunció con la nueva gestión en Sociedad Rural Argentina a cargo de Daniel Pellegrina. Bueno, aparentemente Echeverre le había ofrecido el SENASA. Aparentemente, parece que sí, que le había ofrecido. ¿Y pero qué dijo? Declinó. En este juego de mentira-verdad, creo que le sacamos que Marisa Bircher queda. Así es, la secretaria de Mercados. Así. Y después, mucho más no se sabe, porque hasta el último momento, hasta bueno, el martes sí se sabe que Rodrigo Troncoso, el subsecretario de Ganadería, lo más firme es que no va a continuar y que va a ser reemplazado. Y también vamos a tener un nuevo presidente del INTA que tampoco se sabe qué es. Lo cierto es que el Lopetegui, Macri y todo, digamos, la mesa chica de gobierno, Marcos Peña, le apuntan al INTA y a SENASA como dos organismos que necesitan una reformulación. Vamos a ver si lo hacen de qué manera, de qué forma y en qué tiempo. Pero bueno, tenemos, si Dios quiere... ¿Cuál fue el primer consejo que le dio Marcos Peña a Echeverre? ¿Cuál? Cuida tu firma. La miércoles. Cuida tu firma legal. Que busque un asesor legal en primer lugar. El primer designado. Bueno, como te decía, tenemos varios sábados por delante para ir comentando estas reformas que se van a plantear en el INTA y en SENASA como los dos organismos claves de la gestión de Echeverre. Pero bueno, se nos acabó el tiempo y si Dios quiere nos veremos el próximo sábado. Vamos a agradecer a la producción de Lorena Tesio, a los controles Melanie Martín y a la producción general de Puquén. Ahí está. Bueno, hasta el próximo sábado.